Este proceso de descubrimiento es complejísimo y autores como por ejemplo Israel Kirzner de la escuela austríaca se ha encargado de estudiar este fenómeno del descubrimiento empresarial, llegando a conclusiones muy interesantes, como que el verdadero, digamos, fenómeno del descubrimiento ocurre en base a una capacidad que tiene, o un talento que tiene el empresario, que él denomina como alertness en sus obras originalmente en inglés. Alertness, que significa el estar alerta, el permanecer siempre despierto ante las oportunidades de ganancia. Entonces, cada empresario, como actor individual, en búsqueda de un provecho económico, ¿no es cierto?, emplea su acción humana. La acción humana de la que todos gozamos, de la que todos empleamos. Con esta acción humana, el empresario básicamente valora, mejor dicho, emplea medios que considera valiosos para conseguir un fin que estima también muy valioso, ¿no? Digámosle, a modo de realizar sus actividades. Entonces, esta es la acción humana, es una decisión individual. ¿Por qué el empresario tiene entonces la capacidad de usar este alertness para generar bienes o servicios como el pan, del cual disfrutamos todos y encontramos en gran cantidad y en múltiples tipos de ofertas? ¿Qué elemento tiene eso, o qué caracteriza a este proceso en comparación con el de los servicios públicos, ¿no? Como vemos en el del panadero que produce y lleva su pan, en este proceso de descubrimiento previo se ha desarrollado básicamente en libertad, se ha desarrollado sin que nadie le impida poder ver estas oportunidades de ganancia. Entonces allí lo crucial es básicamente que si en un entorno de libertad, es decir, sin coacción institucional, que proviene, por ejemplo, de elementos como el socialismo, o su expresión última, el estatismo, que es básicamente la interferencia del Estado en las acciones empresariales, o básicamente en cualquier acción humana, entonces, en ese entorno de libertad, el empresario puede avisorar cuál sería su oportunidad de ganancia. Entonces observa que hay gente que gusta de determinado tipo de pan, que gusta de determinado sabor, elemento, ingrediente, lo que sea relacionado con este bien elemental, ¿no? Entonces, al identificar los gustos de los consumidores en base a la soberanía del consumidor, el empresario puede denotar cuánto producir, cómo producir, en qué momento, para qué tipo de público y en dónde. Emplea, entonces, es libre de emplear su cálculo económico para proyectar este servicio. Pero esa es la característica principal, que está en un entorno de libertad. Y ese entorno de libertad le permite avisorar todas esas consecuencias de sus acciones y cuando estima conveniente la inicia. Eso es lo crucial en cuanto al fenómeno del surgimiento de la iniciativa empresarial. Pero volquemos ahora todo lo que he mencionado en comparación con los servicios públicos. Los servicios públicos, ¿no? ¿Qué caracteriza un servicio público? Podemos tomar dos de ejemplos. Tres, los que mencioné al inicio. Servicios de agua y saneamiento, servicios de dotación de energía eléctrica o suministro eléctrico y la seguridad pública. Estos tres servicios, básicamente, si uno observa la dotación de estos servicios, en comparación con la del sujeto privado, el empresario que utiliza su alertness, ¿no?, su capacidad de estar alerta, no es posible que uno lo desarrolle en un entorno de libertad. Uno no puede, digámosle así, poner una empresa que se dedique a brindar servicios de agua o saneamiento o de electricidad. En el campo de la seguridad sí existe la posibilidad de prestar servicios de seguridad privada, pero con muchas limitaciones y muchas barreras de entrada. Es allí donde está el principal problema. Estas barreras de entrada son, digámosle así, esta coacción institucional que existe por parte de la administración pública que impide que cualquier persona pueda llegar y dotar estos bienes o servicios, ¿no? Las justificaciones económicas que se utilizan normalmente para decir que no cualquier persona podría dotar de servicios de agua o luz porque no cuenta con las facilidades esenciales para eso, como serían los canales de dotación de agua o los postes y el cableado para brindar servicios de electricidad, serían básicamente, en mi opinión, la perfecta excusa para
mantener el monopolio del uso legítimo de la fuerza en ese servicio. Es decir, el Estado no permite que privados puedan acceder con esa excusa de que estos bienes tienen la característica de bien público, y esa es la relación con los famosos bienes públicos. Pero el punto interesante de eso está en que, por ejemplo, ¿no? Si tomamos ejemplos históricos en libros que podemos encontrar, como por ejemplo un libro muy interesante titulado Crimen Organizado, del autor austriaco Tomás Di Lorenzo, él, por ejemplo, nos narra la historia de Estados Unidos en el siglo XIX, en la cual, por ejemplo, se encontraban en ciudades muy importantes de Estados Unidos como Chicago, Illinois, de este estilo, Virginia, muchas de estas ciudades, empresas de servicios públicos como de electricidad o agua, que había en una cantidad muy abundante, 30, 15, 20 empresas dedicadas a la dotación de este servicio. La pregunta es, ¿cómo lo hacían? Si supuestamente estos servicios no pueden ser brindados por los ofertantes en competencia. Se dice que no pueden ser brindados porque no es posible que entren más de un solo ofertante del servicio para manejar la red de agua o la red de distribución de energía. Se dice eso, ¿no? Y sobre ello existe, por ejemplo, el famoso modelo de control de concentraciones empresariales a cargo de autoridades de competencia, por ejemplo, el famoso antitrust, ¿no? Que es una política pública orientada a evitar que los conglomerados se junten para perjudicar, digámosle así, el mercado o el proceso competitivo, ¿no? Por eso son temas más, un poco saliéndonos del tema, ¿no? Pero en el caso ¿no? La posibilidad de que entre un privado a brindar estos servicios básicamente está bloqueada. Está bloqueada por el monopolio estatal que brinda estos servicios. Entonces, ¿cómo hacían, en los ejemplos mencionados por Tomás Di Lorenzo en su libro Crimen Organizado, cómo hacían las empresas para brindar estos servicios? Básicamente no existía lo que existe hoy en día a través de los impedimentos legales, que en muchos casos son impedimentos constitucionales también, por el cual no se permite que exista un servicio en competencia en el cual pueden ingresar determinados ofertantes, ¿no? Entonces, eso constituyen barreras de entrada, y estas barreras de entrada son las que impiden que surja incluso un privado o dos privados que puedan o que deseen brindar este servicio. Existe un temor infundado, en mi opinión, de que si se permite la entrada de más de un ofertante, como por ejemplo en los casos de los puertos, es otro ejemplo, si se permite la entrada, dicen que, y esto es un caso sacado de los ejemplos matemáticos que utilizan los economistas de la escuela neoclásica, dicen que básicamente matemáticamente no es posible permitir que existan o que entren más competidores, porque eso sería ineficiente. Generaría un estado de ineficiencia en el cual todos los ofertantes se encontrarían entorpecidos porque no pueden realizar las mismas acciones. Pero eso es, en mi opinión, bastante falso. No toma en cuenta la capacidad de los agentes económicos para precisamente emplear el alertness y darse cuenta de que si yo quiero prestar este servicio, pero alguien más ya lo está brindando y yo me doy cuenta de que no puedo entrar a ese mercado porque no voy a ganar, ya está presente el otro, en consecuencia no lo hago. No voy a ir y meterme bajo cualquier circunstancia a perder o causar ineficiencias. Ese sería el principal punto. Entonces todo se resume en el alertness. Es decir, nadie utilizaría sus recursos, su dinero y su tiempo para perderlo en actividades en las que no encontraría un beneficio. Eso volcado al campo de los servicios públicos denotaría cómo es falso el hecho de que sin el Estado estos servicios como agua, saneamiento o electricidad no serían prestados de forma efectiva o eficiente. De hecho, si volcamos la mirada a cómo lo presta el Estado, es lo más deficiente que podemos encontrar. Datos de INEI, por ejemplo. En el Perú, aproximadamente 8 millones de personas no tienen acceso al agua potable. Precisamente ese sector del saneamiento y dotación de agua está monopolizado por el Estado a través de empresas con fachada privada, con figura societaria privada, pero cuyos accionistas son entidades del Estado, como municipios o organismos de financiamiento estatal para actividad empresarial del Estado. Entonces, ¿cómo explicaría la administración pública que no puede dotar de agua a 8 millones de personas en el Perú, que son las que faltan cobertura en ese servicio?
Básicamente lo único que dice es que no puede, simplemente no puede entrar un privado a votarlo porque no tendría incentivos, pero eso es falso. Y termino con este ejemplo que es lo más interesante del mundo, el tema de las carreteras, por ejemplo. Se dice que sin Estado no habría vías ni carreteras que unan determinados localidades, ¿no es cierto?, o pueblos alejados, por ejemplo, ¿no? Entonces, el punto es este: si tenemos un pueblo que se encuentra en una ciudad en una zona muy alejada y básicamente se necesita llegar allí, se dice que si no hubiera Estado nadie construiría la carretera o el camino para llegar allí. El punto es que sí existe un camino, y este camino lo ha hecho la gente, porque si no, ¿cómo llegaríamos? ¿Cómo nos enteraríamos de que existe un pueblo así? Sí hay un camino, y esa forma de llegar es la que ha empleado la gente, precisamente con el alertness, para llegar hasta allí. Ahora, si vamos y nos posamos en estas localidades alejadas, encontramos cosas como muy curiosas, ¿no? Cosas muy curiosas como, por ejemplo, encontramos Coca-Colas, encontramos pan, que estamos hablando de ese ejemplo, encontramos ropa, vehículos, ¿no? Encontramos materiales de construcción. La pregunta es, ¿cómo rayos llegaron todos estos bienes a esta zona si supuestamente el Estado es el que garantiza la conexión vía carreteras, a través de vías de comunicación? Entonces, si están en ese lugar, ¿qué quiere decir? Que el alertness ha permitido que lleguen. Ahora, ¿por qué el alertness no permite básicamente que las empresas construyan las carreteras? Porque básicamente hay alguien que les está impidiendo libremente llegar a un acuerdo, lo cual es muy sencillo. No es muy difícil que empresas gigantes o corporaciones o empresas pequeñas en gran cantidad acuerden construir una vía que sería muy necesaria. Ejemplos en el mundo los hay, basta con revisar la data económica, como por ejemplo en el libro Crimen Organizado de Tomás Di Lorenzo, él menciona este ejemplo, estos casos. Y la pregunta es entonces, finalmente, sin Estado no habría carreteras, no habría estos servicios públicos. Básicamente, si es que no hay una carretera construida hacia un pueblo muy alejado, la respuesta podría ser la siguiente: de que no hay una demanda suficiente para que ese camino, que es una trocha, una vía carrozable, se convierta en una carretera. Pero además de eso, ¿quién es el que está impidiendo por la fuerza que se construya una carretera decente? Básicamente, la administración pública con el monopolio y el uso legítimo de la fuerza a través del sistema legal. Eso ha sido básicamente unas cuantas reflexiones referidas al tema de los servicios y los bienes públicos en comparación con los bienes privados. La máxima es entonces que empleando la capacidad creativa innata del ser humano para producir bienes o servicios es la única manera que garantizamos el desarrollo y la civilización. Esto puede someterse a debate en cualquier momento y estaríamos abiertos a quien piense de otra forma para básicamente poner los asuntos sobre la mesa y llegar a una verdad, o acercarnos básicamente lo más que podamos a la verdad o certeza objetiva en cuanto a este punto. Eso ha sido todo, gracias.